Hola a todos. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 56 años, y si estoy aquí escribiendo esto es porque algo muy profundo me pasó. Algo que cambió mi vida por completo y que aún me cuesta explicar con palabras simples. Vivo en el interior de Brasil, en un pueblo chiquito rodeado de montañas y cafetales. La vida aquí es tranquila, de esas donde uno conoce el nombre del panadero, el de la señora que vende verduras y hasta del perro que duerme en la plaza. Siempre fui una mujer de fe. Desde joven encontré consuelo en la oración. Tenía esa costumbre de hablar con Dios todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. Lo hacía con una sinceridad tan grande que a veces terminaba llorando sin saber por qué. Pero, con el pasar de los años, algo empezó a dolerme por dentro. Yo oraba, suplicaba, agradecía, pero nunca sentía que Él me respondía. Era como gritar dentro de una cueva inmensa y vacía. Me acuerdo bien de cómo me sentía en aquella época. Era como si mi alma estuviera en una constante búsqueda de algo que no sabía nombrar. Aunque mi vida exterior pareciera estable, casada, con 2 hijos adultos, trabajando en una pequeña tienda de tejidos, por dentro yo era un torbellino de dudas. ¿Por qué no escucho a Dios si oro todos los días? ¿Será que hay algo mal en mí? Me culpaba. Pensaba que quizás mi fe no era suficiente o que mis pensamientos distraídos eran una barrera para lo divino. Muchas noches me despertaba de madrugada con el corazón acelerado, sintiéndome sola, como si mis oraciones se perdieran en el techo de mi cuarto. Y sin embargo, seguía orando, como quien lanza botellas al mar, esperando que alguna llegue a la orilla correcta. Fue en un martes cualquiera, de esos en que el sol parecía derretir hasta las sombras, que todo cambió. Yo había ido temprano al centro del pueblo a buscar unos hilos especiales que una clienta me había pedido. Me sentía rara desde que desperté, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no le di mucha importancia. Caminé hasta la tienda. Saludé a doña Nilda, una señora de 80 años con voz de trueno y un corazón de mantequilla, y mientras ella buscaba los hilos, sentí un mareo fuerte, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Recuerdo que traté de agarrarme del mostrador, pero todo se volvió blanco. No fue negro, no fue oscuridad. Fue un blanco absoluto, denso, cegador. Luego, nada. Silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Pensé que había desmayado, pero al mismo tiempo sabía que algo no estaba bien. No era un simple desmayo. Lo siguiente que recuerdo fue la sensación de estar flotando. No como en un sueño, ni como cuando una se marea. Era real. Podía sentir el aire, o lo que fuera, pasar por mi piel, aunque no sentía mi cuerpo como antes. Estaba suspendida sobre la escena de la tienda. Vi mi cuerpo en el suelo, con doña Nilda gritando y un par de personas corriendo a ayudar. Me costó aceptar que era yo la que estaba allí tirada, inmóvil. Quise gritar, llamar, moverme, pero no podía. Y lo más extraño fue que no sentí miedo. Al contrario, una calma intensa me envolvía, como si una presencia invisible me sostuviera. No había tiempo, no había urgencia, solo una certeza profunda de que estaba siendo guiada hacia algo. Poco a poco, el entorno empezó a cambiar. Ya no estaba en la tienda. Todo alrededor se transformó en una especie de espacio sin forma, sin paredes ni techo, pero tampoco era vacío. Era como estar dentro de una luz cálida, dorada, que parecía tener vida propia. Esa luz no solo iluminaba, sino que también transmitía algo: paz, comprensión, amor. Era como si la luz supiera todo de mí, mis dudas, mis miedos, mis errores, mis deseos más profundos, y aún así me envolvía con una ternura indescriptible. En ese lugar no había necesidad de palabras. Todo se entendía de forma directa, como si las emociones hablaran solas. Me di cuenta de que ya no tenía cuerpo físico. Era como si existiera solo en esencia, como una conciencia flotando, y entonces sentí una presencia,
Era algo que no puedo comparar con nada que haya conocido. No tenía forma humana, pero a la vez era familiar. Sentí que me miraba por dentro, no con juicio, sino con un amor que me hizo llorar, aunque no tenía ojos para llorar. No escuché una voz con oídos, pero sí una comunicación clara, directa, como si cada pensamiento mío fuera respondido antes de que pudiera formularlo. Estoy aquí. Fue lo primero que sentí de esa presencia, y supe, sin la menor duda, que era Jesús. No como lo había visto en cuadros o películas, sino de una forma más real, más poderosa y suave al mismo tiempo. No caminaba, no hablaba, pero su presencia llenaba todo. Era como si el universo entero se hubiera detenido para ese encuentro. Y en ese momento, entendí que todo lo que había buscado en mis oraciones estaba allí, en ese instante suspendido. Lo más impactante fue que Jesús no me reprochó nada. No me preguntó por qué dudaba o por qué insistía tanto en buscar respuestas. Solo me mostró. Me mostró partes de mi vida como si fueran escenas proyectadas en la luz. Yo, arrodillada junto a mi cama, llorando. Yo, en la cocina, con las manos cubiertas de harina mientras murmuraba una oración apurada. Yo, caminando por la calle mientras hablaba con Dios en silencio. Y en cada escena, Él estaba allí. Siempre estuvo, a mi lado, escuchando, amando, esperando. Me di cuenta de que no era que Dios no me respondía, era yo quien no sabía escuchar. Estaba tan ocupada suplicando, preguntando, justificando, que no dejaba espacio para el silencio. Jesús me hizo entender algo que hasta hoy me estremece. Dios no compite con el ruido de tu mente, Carmen. Esa frase se quedó grabada en mí con una fuerza que ninguna palabra humana podría tener. No fue solo una enseñanza, fue una revelación, como si me arrancaran una venda de los ojos que había tenido puesta toda mi vida. En ese lugar, no sé si llamarlo cielo o dimensión espiritual, o simplemente presencia divina, todo era comprensión sin necesidad de explicaciones. Y fue ahí donde Él me mostró el error más grande de mi vida de fe. Había convertido la oración en un monólogo. Yo hablaba, y salía corriendo esperando milagros, respuestas, señales, pero nunca me detenía, nunca me vaciaba, nunca me silenciaba. Jesús me enseñó que la verdadera comunión no comienza con palabras, sino con el silencio, un silencio profundo, reverente, que nace de la rendición total del alma. Recuerdo que en ese momento quise pedir perdón, pero no hubo necesidad. Jesús ya lo sabía. Su mirada, aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada, me decía que todo estaba bien, que siempre estuvo bien, incluso cuando yo me sentía perdida. Esa sensación de ser conocida por completo y aún así ser amada es algo que no puedo comparar con nada de esta vida. Me sentí como una niña pequeña que, después de perderse, encuentra los brazos de su padre. Lloré como nunca, pero no de tristeza. Era un llanto de alivio, de liberación, como si en ese lugar todo lo que me había pesado durante años se disolviera en la luz. Sentí que mi alma respiraba por primera vez, y entonces Él me llevó más profundo. No caminamos, solo estábamos, y de repente estábamos en otro lugar dentro de ese espacio de luz viva. Allí el silencio era más denso, más sagrado. No era incómodo, era necesario. Jesús me mostró una especie de espejo, pero no era como los nuestros. Este no reflejaba mi rostro, sino mi interior. Vi mis pensamientos más repetidos, mis dudas escondidas, mis emociones negadas. Vi cada momento en que había orado con fe sincera, pero también cada vez que lo había hecho por costumbre, sin presencia real. No me juzgó por eso, solo me lo mostró. Y entonces entendí algo más profundo aún. La oración no es una acción, es un estado. No es algo que se hace, es algo en lo que uno entra. Jesús me explicó, otra vez, no con palabras, sino con entendimiento directo,
que el espíritu humano fue creado para conectarse con Dios en ese espacio de silencio interior, pero que casi nunca llegamos allí porque no sabemos detenernos, porque tenemos miedo de lo que vamos a encontrar cuando callamos. Fue entonces cuando comprendí por qué yo sentía ese vacío durante tantos años. No era que Dios no me hablara, es que yo estaba sintonizada en otra frecuencia, por decirlo de alguna manera. Mis oraciones eran como una radio que transmite sin parar, sin dejar espacio para la respuesta. Jesús me mostró que muchas veces la respuesta divina llega en forma de una sensación repentina de paz. Una idea suave que se desliza entre pensamientos, un impulso sereno que nace en lo más profundo. Pero para notar eso, una tiene que estar atenta, vacía, dispuesta a recibir. El silencio no es la ausencia de Dios, Carmen. Es su lenguaje más puro. Sentí que Él me decía, y eso me desarmó. Porque en ese instante vi cuántas veces yo había exigido respuestas inmediatas, sin entender que Él estaba hablándome todo el tiempo, solo que yo no sabía cómo escuchar. Después de esa revelación, todo a mi alrededor empezó a vibrar distinto. Sentí una expansión, como si la luz me atravesara y al mismo tiempo me envolviera desde fuera. No puedo explicar con precisión, pero era como si ya no existiera el yo separado de Dios. Era unidad, un sentimiento de pertenencia, de hogar. En ese momento pensé, no quiero volver, porque allí todo tenía sentido. No había ansiedad, ni miedo, ni incertidumbre. Era como si cada célula de lo que era mi ser supiera que ese era el lugar al que siempre había anhelado llegar, aunque no lo supiera conscientemente. Pero entonces Jesús me miró, otra vez sin ojos, pero con una presencia que todo lo decía, y supe que debía regresar, no con palabras, sino con una claridad que atravesó todo mi ser. Me hizo entender que todavía había cosas que debía vivir, gente a la que debía amar y verdades que debía compartir. Fue entonces cuando sentí una especie de impulso suave, como una brisa que me empujaba hacia atrás. Todo comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz se convirtiera en hilos finos que se disolvían en el aire. No hubo despedidas, no hubo dramatismo, solo esa certeza de que lo vivido era real, eterno y que me acompañaría siempre. Mientras descendía, porque la sensación era exactamente esa, de descenso, empecé a sentir el peso del cuerpo otra vez. Un zumbido agudo llenó mis oídos, como cuando uno cambia de presión muy rápido, y luego vino un dolor intenso en el pecho, como si algo me hubiera golpeado desde dentro. Abrí los ojos de golpe, jadeando, como si hubiera estado sumergida bajo el agua por horas. Estaba acostada en una camilla, en la parte trasera de una ambulancia, con un paramédico apretando mi muñeca y diciendo mi nombre. Todo era ruido. Las sirenas, las voces, el movimiento del vehículo. Me tomó varios segundos entender dónde estaba. Lo primero que sentí fue una mezcla extraña de decepción y gratitud. Decepción porque había regresado, sí, pero también gratitud porque regresaba con algo que antes no tenía. Una paz que no venía del exterior, sino desde dentro. Cerré los ojos un momento y todavía podía sentir el eco de esa luz, de esa presencia, de esa enseñanza que me atravesó el alma. No le conté a nadie en ese momento, ni a los médicos, ni a mis hijos cuando llegaron corriendo al hospital, ni siquiera a mi esposo. ¿Cómo explicar algo así sin sonar como una loca? Pero yo sabía que lo que viví fue real, más real que cualquier cosa que pudiera tocar, y también sabía que no podía seguir viviendo como antes. Algo en mí había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y claridad. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero mi mente estaba en un torbellino constante. Me sorprendía con pensamientos nuevos, con una tranquilidad que no podía explicar,
pero que me mantenía anclada en medio de la tormenta. Intenté volver a mis oraciones de siempre, esas largas conversaciones donde yo era la que hablaba sin parar, pero algo dentro de mí me decía que debía cambiar la forma. Empecé a buscar momentos de silencio real, a dejar de lado el afán, la prisa y la necesidad de respuestas inmediatas. Me costaba, claro. Vivir en un mundo tan ruidoso hace que el silencio se sienta extraño, incómodo, incluso amenazante. Pero poco a poco, esa búsqueda me dio frutos. Descubrí que en el silencio no solo hay paz, sino también una especie de diálogo sin palabras, una conexión que no se puede describir con oraciones aprendidas o fórmulas. Era como si mi alma aprendiera a escuchar su propia voz, y esa voz estaba en sintonía con algo más grande, más profundo. Sentí cómo la ansiedad que antes me atrapaba se disolvía, cómo la incertidumbre daba paso a una confianza nueva, inesperada. Y en esos momentos sentía que Dios me hablaba, no con palabras audibles, sino con esa sensación de calma que llena el pecho y despeja la mente. Recuerdo una tarde en particular cuando estaba sentada en el jardín de mi casa, mirando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y en ese silencio perfecto sentí algo que nunca antes había experimentado, una claridad absoluta, como si todas mis dudas y miedos se hubieran evaporado en un instante. No había necesidad de hablar ni de pedir nada. Solo estaba ahí, en completa comunión con esa presencia que ahora sé que siempre estuvo conmigo. En ese momento, la oración dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en un descanso del alma. Desde ese día, mi vida cambió en formas que no podría haber imaginado. No porque hayan desaparecido los problemas o las dificultades, sino porque ahora sé cómo enfrentar todo con una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Mi relación con Dios dejó de ser un monólogo desesperado para convertirse en un diálogo paciente y amoroso. Aprendí a esperar en silencio, con el corazón abierto, confiando en que la voz que necesito escuchar llegará cuando esté lista para oírla. Y eso, para mí, ha sido el regalo más grande que pude recibir después de esa experiencia que casi me lleva de este mundo. Una de las cosas más sorprendentes que me ha dejado esta experiencia es cómo cambió mi forma de ver la oración en comunidad. Antes me sentía frustrada cuando no lograba concentrarme durante la misa o cuando las palabras se me escapaban entre pensamientos distraídos. Pero ahora comprendo que la presencia de Dios no se mide por la cantidad de palabras que decimos, sino por la sinceridad con que abrimos nuestro corazón, incluso en medio del ruido y las distracciones. Recuerdo que en una reunión de la iglesia, mientras todos cantaban y oraban, yo cerré los ojos y me sumergí en ese silencio interior. Fue como si cada nota musical llevara la voz de Dios directamente a mi alma, y esa sensación me llenó de un gozo inexplicable. También he aprendido que la paciencia es una forma de oración. Esperar sin prisa, sin ansiedad, confiando en que la respuesta llegará en su tiempo perfecto, es un acto de fe en sí mismo. No es fácil, claro, especialmente en un mundo donde todo parece urgente y efímero. Pero ese es el mayor desafío que me ha dejado esta experiencia: aprender a ser paciente conmigo misma, con Dios, con la vida, porque solo en ese espacio de espera humilde y tranquila es donde se abren las puertas a la verdadera comunicación divina. A partir de ese momento, cada vez que me siento a orar, trato de no llenarlo todo de palabras. Más bien, me preparo para ese momento de silencio, para ese espacio donde sé que Dios puede hablar. No siempre es fácil mantener la mente en calma, porque la vida cotidiana nos bombardea con preocupaciones, noticias y ruido constante. Pero cada vez que logro aquietar mi interior, siento una conexión que antes no conocía.
Es como si estuviera bajando la velocidad de mi mente para poder escuchar la melodía sutil que se esconde entre mis pensamientos. Lo curioso es que este cambio no solo afectó mi vida espiritual, sino también mis relaciones humanas. Aprendí a escuchar más, a ser paciente con las personas, a no buscar respuestas rápidas o soluciones inmediatas, porque entendí que el silencio es un puente que nos une a algo más profundo, y ese mismo puente se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. Ahora sé que la verdadera escucha empieza por aquietar nuestro propio ruido interior. Y esa lección ha sido, sin duda, la más valiosa que me dejó aquella experiencia que casi me lleva más allá. Hubo una noche, no mucho después de mi regreso, en la que el silencio interior se volvió tan intenso que casi podía sentirlo como un sonido. Estaba sola en mi habitación, la luz de la luna entrando por la ventana, y en ese momento sentí que algo se movía dentro de mí. No era un pensamiento ni una emoción común, era como una presencia suave y firme a la vez, una energía que me envolvía y que parecía susurrar sin palabras. No era miedo, sino una especie de invitación a profundizar aún más en ese espacio sagrado del alma. Intenté no resistirme y simplemente me dejé llevar por esa sensación. Poco a poco, las imágenes de mi experiencia comenzaron a surgir en mi mente. La luz dorada, la presencia sin forma, la paz infinita. Recordé las palabras que sentí de Jesús y comprendí que todo eso no fue solo un momento aislado, sino el comienzo de un camino. Un camino en el que la oración ya no es un deber ni una lucha, sino un encuentro constante con la presencia amorosa que siempre estuvo ahí, esperando que yo aprendiera a escuchar en silencio. A partir de ese momento, sentí una necesidad profunda de compartir lo que había vivido, no para que me creyeran o me juzgaran, sino para ayudar a otros que también sienten esa lucha silenciosa en su oración. Empecé a escribir, a contar mi experiencia en pequeños grupos de la iglesia, y cada vez que lo hacía, sentía que esa luz que había conocido se expandía un poco más dentro de mí. No era fácil, porque hay mucho escepticismo, pero también encontré corazones abiertos, personas que buscaban lo mismo que yo, una conexión real y profunda con Dios. Lo más sorprendente es que con el tiempo, esa experiencia se fue haciendo más tangible en mi vida diaria. Aprendí a esperar sin angustia, a confiar sin necesidad de pruebas, a amar sin condiciones ni expectativas. Mi fe ya no depende de lo que siento o de las respuestas que recibo, sino de esa certeza interior que nació en ese momento de casi muerte. Y aunque no puedo explicar todo con palabras humanas, sé que fue real y que esa revelación cambió mi vida para siempre. Hoy, cuando me siento a orar, ya no busco llenar el silencio con palabras desesperadas o preguntas sin fin. Simplemente me dejo estar, dejo que la quietud inunde mi ser y en ese espacio escucho. No siempre es fácil, porque el mundo sigue siendo ruidoso y mi mente puede querer huir, pero ahora sé que la verdadera oración es esa espera paciente, ese abrir el corazón sin miedo. Cada vez que lo logro, siento esa misma paz que me abrazó en aquel momento de luz, como un recordatorio de que no estoy sola. A veces, cuando la duda regresa y la ansiedad amenaza con apoderarse de mí, vuelvo a esa experiencia. La recuerdo con todos sus detalles, la luz cálida, la presencia amorosa, la revelación del silencio. Y en ese recuerdo encuentro fuerzas para seguir adelante, para continuar caminando con fe renovada. Esa experiencia no solo me salvó físicamente, sino que me enseñó a vivir en comunión verdadera con Dios, a escuchar su voz en el silencio y a entender que, a veces, lo que más necesitamos es simplemente callar para poder oír.
Miro atrás y veo cómo esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida. No fue solo un encuentro momentáneo con lo divino, sino una transformación profunda que sigue dando frutos día a día. Hoy sé que la oración no es solo pedir o hablar, sino un diálogo sagrado que solo se completa en el silencio del alma. Cada momento de quietud es una oportunidad para escuchar la voz que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente que me abriera al verdadero encuentro con Dios. Si algo quisiera dejarles con este relato, es que no se desesperen cuando el silencio parece vacío y la voz divina no llega. A veces, la mayor prueba de fe es aprender a callar, a confiar y a esperar sin certezas visibles, porque en ese silencio paciente la comunicación más verdadera comienza. Y esa experiencia que viví en un instante entre la vida y la muerte me enseñó que en el silencio está el verdadero milagro.